la lectura breve que se hizo en ese día, que corresponde a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y que dice así: que Él, el Dios de la paz, los santifique cumplidamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, y Él, que es fiel, también lo cumplirá. Hermanos, oremos también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y entonces, San Pablo, al terminar esta primera carta a los tesalonicenses, que conviene recordar que es el primer documento, la primera carta, el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Por eso es muy significativo que la Iglesia seleccione estos versículos, los dos últimos, el penúltimo y el antepenúltimo, en realidad, en estas primeras vísperas del tiempo de Adviento, porque nos hablan de la venida del Señor. Y entonces entramos de lleno al tema de qué es el Adviento. Y para eso conviene recordar esta palabra, venida, tiene en su origen, en el texto de San Pablo en griego, es parusía. Y en el latín, esta palabra es adventus. Es decir, nosotros cuando hablamos de la venida del Señor, de prepararnos para la venida del Señor, estamos hablando de la preparación para que la venida del Señor concluya la obra buena que Él empezó. Cuando se manifestó a Abraham, cuando inició la creación, cuando se manifestó antes a Noé, luego de la caída, cuando se manifestó a través de los patriarcas, hijos de Abraham, cuando se manifestó a los profetas, en el pueblo de la primera alianza, a los jueces, a los reyes, y cuando se manifestó en la plenitud de los tiempos, a través de nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer. Y podríamos decir, cuando se manifestó plenamente en su Pascua, en su entrega generosa en la cruz, en su resurrección gloriosa, en las apariciones luego de su resurrección, en su ascensión a los cielos, y cuando prometió a través de estos personajes, de estos ángeles, que le dicen a los galileos qué hacen mirando al cielo. Así como lo han visto partir, así volverá. Y entonces nosotros, cuando celebramos el tiempo de Adviento, conjugamos, decíamos el domingo pasado, el verbo venir en pretérito perfecto, en presente continuo y en futuro. Es decir, el Señor ya vino, el Señor en futuro un día vendrá, pero el Señor viene todos los días, cada hora, cada segundo, a cada uno de nosotros y a todas las criaturas humanas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer. Y para poderlo reconocer y para llenarnos de la alegría
de su presencia, nosotros necesitamos de la gracia de Dios que abunda en medio de nuestra confusión, en medio del pecado, de todos los seres humanos y de todos nosotros. Es más, sobreabunda y sobreabunda especialmente cuando nosotros en lo profundo de nuestro ser, con palabras inefables, pedimos su auxilio. Señor, ven en nuestro auxilio, como iniciamos las oraciones de la liturgia de las horas. Date prisa en socorrer, porque tenemos la plena conciencia que si es que el Señor no viene, nos puede agobiar y desbordar el pecado, los temores, las dificultades de la vida presente, los desacuerdos, las divisiones, las consecuencias múltiples de apartarnos del Señor y que vemos que se manifiestan cada vez con más arrogancia en el mundo. Y entonces nosotros, las personas de fe, las personas que hemos recibido los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, que hemos nacido a la vida nueva como hijos de Dios en el bautismo, nosotros que somos miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, familia de Dios, hijos de Dios en el Hijo único, entonces nosotros te necesitamos vivir con mucha intensidad este tiempo, porque es un tiempo de gracia que el Señor nos regala. Y entonces decimos del Adviento que es un tiempo de preparación, es un tiempo en el que el Señor nos visita, porque la palabra Adviento se usaba ya por los romanos para designar la visita de los reyes, de las autoridades temporales que llegaban a las provincias. Para eso se usaba la palabra Adviento. Y nosotros al que esperamos, al que sabemos que ya vino y se ha quedado con nosotros, el Emmanuel, no es una autoridad temporal. No es alguien que han elegido las criaturas humanas. No es alguien que han impuesto los medios de comunicación. No es alguien que es producto de la gritería o de resultados de decisiones meramente humanas, sino es don de Dios. Porque el Señor se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha revelado, no porque Él quiera algo de nosotros, no porque Él necesite algo de nosotros, sino porque nos ama infinitamente. Y Él es fiel. Su amor es irrevocable. No hay pecado humano ni pecado de las criaturas humanas que haga que el amor de Dios se reduzca en lo más mínimo. Su amor es inconmovible, firme como una roca. Y por eso es que es tan necesario para nosotros que somos frágiles, que somos pequeños, que vivimos confundidos muchas veces sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces este tiempo es un regalo que no podemos desperdiciar ni derrochar. El mundo no conoce el tiempo de Adviento. Usualmente, por estas épocas empiezan las campañas, las acciones comerciales que el mundo organiza para tratar de desvirtuar la grandeza de la solemnidad que celebraremos en Navidad. Y entonces el mundo no conoce Adviento, los centros comerciales no hay y no van a tener ningún signo del Adviento. Solo nosotros, los que hemos escuchado y los que sabemos de la grandeza del don de Dios y que hemos recibido ese don, lo podemos vivir, no lo podemos desperdiciar
y sobre todo lo tenemos que anunciar y manifestar. Y entonces, por eso es tan importante.